En este podcast, desde la voz de personas que viven muy cerca con personas con condición, Lo estoy haciendo bien es un espacio para todos. Te invitamos a tomar y compartir lo que te funcione y lo que no, simplemente respetarlo. Hola, hola, estamos en nuestro episodio número 6 en nuestro podcast de Lo Estoy Haciendo Bien y esta vez tenemos a la coach en desarrollo humano, Ani González. Bienvenida, Ani. Muchas gracias, Ana Yancy, muchas gracias por este espacio. Y tenemos también a Grecia Sánchez, maestra de educación primaria y también es mamá de un niño con autismo de Marco. Bienvenida. Muchas Grecia. gracias, Ana Yancy, por la invitación. Y pues por supuesto está acompañándonos aquí, ni modo que digan que no la conocen, ¿eh? Nuestra pedagoga Lorenia Zamarripa, bienvenida Lorenia. Hola, hola, mucho gusto, hola. Hola, encantada, Lorenia. Oye, pues vamos a platicar un poquito de lo que ya ahorita estábamos platicando hace ratito y esta vez pues vamos a hablar de la inclusión con sentido. Lorenia, que tiene también su podcast de la inclusión empieza en casa, pues también nos va a enriquecer un poco con este tema y sobre todo que vamos a abordar el tema que más nos preocupa como papás, que es la inclusión en la educación. Claro. O la inclusión escolar. Empezamos con Ani. Ani, ¿cómo diferenciamos la inclusión real de la inclusión por cumplir? La inclusión real, bueno, vamos a retomar un poquito, ¿no? Esta conversación que teníamos ahorita antes de iniciar el episodio. Creo que tenemos mucho por hacer todavía en este tema, porque precisamente la inclusión real habla de que tendríamos que tener todas las condiciones sociales, educativas, familiares, pues para poder darle, primero, recibir a una persona, ¿no?, que en algún momento es diagnosticada con trastorno del espectro autista o con algún otro trastorno. Y esa inclusión por cumplir que se oye tan bonita y que la escuchamos tanto en los speech de las escuelas, del gobierno, en las redes sociales, que vemos que cada vez cobra más sentido para hacer campañas de marketing social y que se oye precioso, pero que en realidad hace falta muchísimo por trabajar. Esa inclusión real, yo creo que tenemos mucho por hacer, sobre todo empezando por la familia, ¿no? Qué bueno que está aquí una experta, ¿no?, en cómo trabajar desde la parte familiar, porque creo que ahí es el núcleo básico, obviamente de la sociedad, pero también de cómo visibilizamos a una persona con una condición de discapacidad, ¿no? Entonces, en esta parte creo que nos hace falta muchísimo, primero, entender que la condición que pueda padecer algún miembro de nuestra familia, pues sí es un tema que tenemos que tocar con mucha sensibilidad, que los profesionales de la salud, que los profesionales de la educación, tenemos que tener una sensibilidad también de cómo damos estos diagnósticos, de cómo acompañamos y nosotros como familia, cómo hacemos que sea visible este miembro de nuestra familia, cómo también le generamos condiciones como por ejemplo lo que tú estás haciendo, que cosa que me parece padrísimo y te lo dije cuando me invitaste, que el abrir esta conversación es algo bien importante. Creo que tú desde la empatía con lo que has vivido con Max, con lo que has vivido alrededor de otras mamás, pues es importante, pero faltaría muchísimo más trabajar esa parte de la conciencia en la familia, de cómo visibilizar, cómo no cerrar los ojos ante una realidad que pareciera dura cuando nos dan un diagnóstico, ¿no?, porque es algo que nos toma por sorpresa, pero que a la larga vemos que si hay una atención temprana, que si hay los espacios y las condiciones propicias, pues creo que una persona tiene muchas condiciones favorables para poderse desarrollar en la sociedad. Y ya no sería nada más este discurso bonito para acompañar campañas y para acompañar discursos de inclusión, entre comillas. Así es. Lorenia, pues tú prácticamente trabajas con muchísimos papás, tú sabes las vivencias de muchos de nosotros. Algo que se me hace bien importante ahorita que dices la inclusión por cumplir, ¿realmente se está ejerciendo la inclusión escolar? Pues fíjate que, bueno, para empezar, siempre había dicho yo que hablar de inclusión significa que no hay inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera tendríamos que estar solicitando que incluyan a nuestros hijos.
Sin embargo, la realidad de una condición sí también te exige, ¿no? Ese conocimiento a la condición, y no solamente a la condición, sino al hijo propio de cada una. Por ejemplo, tú tienes un hijo con autismo o hija con autismo, tú tienes también, y les aseguro que tienen rasgos completamente distintos. Claro. Entonces, aquí el tema, para mí, cuando me toca abordar y hacer como esas intervenciones pedagógicas, no es tanto hablar de la condición, sino más bien de las necesidades propias de cada niño. Y lamentablemente sí es verdad que hay muchos todavía profesionales o políticos o acciones que no están 100% capacitadas, tienen la intención, pero no están 100% capacitadas. ¿Y qué pasa? O sea, terminan desertando como las situaciones que probablemente ustedes ya han vivido. Y yo quiero todavía creer, fíjate, en que las personas que nos dedicamos a la educación sí tenemos esa vocación real, pero nos falta muchísimo tiempo todavía para podernos hacer expertos en estos temas, ¿no? Entonces, yo todavía tengo esa fe de que sí se está intentando, pero nos falta mucho tiempo, y lamentablemente o afortunadamente tenemos papás o mamás como ustedes o personas activistas como nosotros, pues que nos está tocando tocar piedra. Y más que hablar de una inclusión, por ejemplo, que no se logra, pues yo quisiera seguir motivando a que esas escuelas que todavía no tienen como las suficientes herramientas, pues se sigan esforzando y se acerquen a personas que probablemente sí podemos ayudarles. Hay personas buenas todavía como nosotros. Que no sí pongan esos límites. Así es. No, ¿sabes qué? Fíjate, los límites los vamos a tener siempre nosotras cuatro y quienes se sumen. Así es. Aquí el tema es no rendirnos, no desmotivarnos, pues se cierra la puerta y abrimos la otra. O sea, son consejos que me ha tocado darle a mi Ana Yancy y a otras mamás. O sea, la realidad es que la condición la vamos a tener siempre. Y este tipo de situaciones donde si se vive o no una inclusión, pues probablemente van a ser situaciones para siempre, duelos que se van a vivir un año sí, un año no. Entonces, pues quiero pensar que el mismo trabajo que estamos haciendo todos como sociedad está intentando lograr una inclusión de verdad, que no está al 100%, pero creo que sí en algún momento, les voy a dar una frase mía que es: espero llegue el día en donde hablemos de tanto de la inclusión que ya no tengamos que hablar de inclusión. Okay. Y sí, ahorita que decíamos también de las escuelas, Lorena, ¿qué acciones diarias puede hacer un maestro para que un niño se sienta visto y seguro dentro del grupo? Pues a mí me encanta principalmente el apapacho. Yo siempre a todos los niños, a todos mis niños, tengan o no condición, les digo: te estaba esperando, tenía muchas ganas de verte. O sea, son cosas que aunque uno pareciera que el niño que tiene condición o no tiene condición te voltee o no te voltee a ver, te abrace o no te abrace, si tú tienes todos los días como esa intención y perseveras, te garantizo que el más hipersensible que no te voltea a ver va a llegar el día donde te voltee a ver y va a ver realmente como pues con un sentimiento real el que lo quieras estar saludando. Esa es una. Y la otra, pues yo creo que ver todos los días como un día a la vez. Si tuvo un día malo ayer, pues al siguiente día va a ser otro y volvemos a empezar, ¿no? Porque un día malo fue ayer, pues el que sigue también va a ser malo. Puedes tener a lo mejor de 5 días de las jornadas, uno muy malo y 4 muy buenos, ¿no? Entonces pienso que esos dos son muy buenos consejos para todos los maestros. Por ejemplo, Lorena, a ti, porque también hemos escuchado bastante que los maestros dicen: es que yo no sé cómo lo voy a hacer. Es que sí se les puede dar el conocimiento, pero como que tienen ese miedo. ¿Tú qué les dirías a esos maestros? Porque yo creo que parte fundamental es como que empujarlos a hacer cosas diferentes que no están acostumbrados, pero ¿qué les dirías tú a esos maestros? Decir: mira, acércate, empieza por esto, empieza agarrándole la mano, trata de darle una indicación, como para que se dé ese clic entre maestro y niño. Mira, justamente todas las personas o niños con una condición que sea tipo sensorial, o sea, vamos a hablar de un TDAH, una hipersensibilidad, un tema de autismo, etc., le huelen el temor de cualquier persona. O sea, si es maestro, si eres mamá, si eres tío, primo, lo que sea, si ellos intuyen o perciben ese temor, te garantizo que no vas a lograr, o sea, nada con ellos, ¿no? Lo principal, desde mi punto de vista, es
precisamente acercarse con convicción de que vas a realmente poder pasar esa línea de ganarte a los niños, ¿no? Y que es como lo que dije ahorita, o sea, o es un día a la vez y es también perseverar todos los días. Y si tú, por ejemplo, sientes el rechazo del niño y lo tomas personal, o sea, como que ay, no me quiere o no esto, no lo... desde ahí ya no vas a poder pasar esa línea. Entonces, desde lo principal que es empezar con ganarte al niño y ya en base a eso ver de qué manera vas a ir tú también detectando sus áreas de oportunidad, pero también sus áreas fuertes. O sea, definitivamente vas a encontrar cómo llegarle al niño, pero tienes que buscar la manera también tú de tener esa intención de verdad, o sea, de perseverar. Ahorita estábamos comentando, ahorita que llegó Ani, Ani le toca trabajar también en universidades y nos comentabas que ya se empiezan a ver jóvenes que dices, ¿cómo le dices a un joven que tiene que traer maestra sombra? ¿O qué Sí, sí, creo que también esto pues es una realidad, ¿no? Que ya rebasó a todo el sistema educativo en términos de, en términos de cómo recibes, cómo acompañas y era lo que comentábamos, que muchas veces en las universidades, pues bueno, al ser ya un alumno mayor de edad, pues ya no hay este condicionamiento de que tienes que venir con un acompañante, sin embargo, todavía en muchos de los casos es necesario, porque a veces las escuelas pues le sumamos mucho a la voluntad, ¿no? De los maestros, del mismo grupo de compañeros que pueda acompañar, pero no es suficiente, entonces tenemos que tener esta parte del acompañamiento profesional y yo creo que no nada más ubicarlo en la educación básica, sino también en educación media y superior. Porque definitivamente una persona que tiene ganas de estudiar y que muchas veces las condiciones del entorno pues no le permiten un desarrollo en todos los sentidos, pues creo que ahí es donde tenemos que también tener esas personas que nos puedan acompañar y que más que también aprovecharnos la voluntad de otros compañeros, pues también tener a esa persona experta que pueda seguir acompañando el proceso educativo. Orientándolos. Sí. Y que por lo general nosotros hablamos de niños y como hay un dicho que dice, hey, cuando crecen no se ve el autismo no. Ahí sí. De hecho, bueno, yo siempre, tengo como mi medio fama de ser medio exigente y a veces no de exagerar, pero sí de anticipar y son tiempos que a los papás probablemente pues no les gusta escuchar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de un niño a lo mejor de 6, de 7 años, pero sí tenemos que anticipar a los papás durante las terapias de que el trabajo que se está haciendo hoy es para su futuro. O sea, es para lograr un sentido de supervivencia y una autosuficiencia. Y claro que nosotros como terapeutas cuando estamos trabajando con ellos, aunque sean niños, no podemos no pensar en su futuro. Entonces, muchas veces pues los papás tampoco se permiten, ¿no?, escuchar eso porque claro que duele y te da un temor el pensar, ¿no? El no saber cómo va a concluir esa es una incertidumbre. Es una incertidumbre. Sin embargo, sí es importante que tengamos como esa meta bien fijada de que un papá pueda lograr que sus hijos tengan una educación superior y que puedan lograr ser lo más profesionales e independientes posibles, pues, ¿no? Sí, yo creo que la tarea importante precisamente yo creo que todos los padres que en algún momento se han topado con un tema de discapacidad en su familia, creo que el reto más grande de un padre de familia es precisamente eso, ¿no? Ser autosuficiente, es que tú les brindes las herramientas. Si nosotros con nuestros hijos, obviamente siempre estamos trabajando en pro de que sean autosuficientes, pues mucho más en un tema donde hay una condición, donde vemos que el mundo, pues a lo mejor no se ha adaptado, ¿no?, a todos los tipos de condiciones, y yo coincido mucho con Lorena, yo siento que la palabra inclusión y tolerancia son palabras que no deberíamos de incluir en nuestro diccionario porque no tendríamos por qué ni tolerar ni incluir a lo que ya coexiste junto con nosotros. Entonces, desde ese punto es bien importante que nosotros también veamos cómo podemos también acompañar a las familias, porque un tema también que abordamos ahorita es esa parte de la negación
y es natural en un principio cuando observas ciertas conductas, cuando observas ciertas características y que las terminas normalizando, que terminas evadiendo a lo mejor, que pierdas un tiempo que puede ser maravilloso en un proceso terapéutico, en un proceso de desarrollo que a la larga pues va a tener también una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces también es pensar a corto, mediano y largo plazo en el acompañamiento con... Y lo sabemos por experiencia como mamás, que entre más temprano iniciemos con terapias, con cosas médicas que los niños requieran, pues le estamos ganando al tiempo, ¿verdad? A los años de ellos. Pero ahorita lo que comentábamos, y en mi caso como maestra de grupo que trabajo con niños pequeños, pues me ha tocado ver a papás que se rehúsan a las sugerencias, a las recomendaciones, y yo a veces se los digo así, ya ni como maestra, yo les digo, yo también soy mamá, les digo, de un niño con un diagnóstico, y miren, ya tengo tantos años, he ido a lugares diferentes aquí, también hemos salido hasta afuera de la ciudad a buscar y preguntar, informarnos, capacitarnos por el bien de nuestros hijos. Papás, los invito, vamos, miren, les recomiendo, y no todos están en esa disposición de hacer eso. Eso te iba a preguntar precisamente, Grecia, en tu experiencia como maestra de primaria, ¿cuáles son los factores que limitan la inclusión en el aula? Sí, los que limitan, bueno, yo pienso que la desinformación y luego la falta a veces de empatía que tenemos, a lo mejor los adultos que están en ese contexto escolar, los mismos padres de familia, los compañeros, pero pues todo eso yo siento que viene, como comentaba ahorita, de casa, porque también uno en casa pues inculca a nuestros hijos, a ver, tenemos un compañerito especial, hay que ayudarlo, o mira, aunque él haga diferente las cosas a ti, hay que integrarlo, sé su amigo, invítalo, inténtalo, no sé, el ejemplo, ¿verdad?, que damos nosotros en casa para que ellos lo proyecten en la escuela, los valores y demás. Pero pues sí, también la desinformación, aunque están las redes sociales y los medios de comunicación ahorita lleno del TEA, de TDAH y demás, siento yo que no nomás es decir, sí, el autista es el que se mueve mucho. O sea, no, pues tienes que empaparte, y más que ya hay muchos alumnos, que en casi ahorita en todas las escuelas y próximos años en todos los salones sin falta va a haber un niño, por lo menos siento yo, como estamos viendo estas nuevas generaciones, alumnos con TEA, alumnos con TDAH, síndromes, déficits, entre otras cosas que ya conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Capacitarnos? Por ejemplo, Lorenia, ahí, ¿qué propuestas estarían? Porque hablamos de inclusión, hablamos de información y todo lo que se les da a los maestros, pero por ejemplo, alguna forma que se pudiera empezar, como decir nosotros como papás, que nosotros hemos vivido experiencias que me imagino que muchos se identifican, ¿qué se propondría? Como trabajar directamente con que cada escuela tuviera psicóloga. En este caso, no sé si tienen psicóloga. En mi escuela sí hay, no en todas las escuelas está, porque pues sí es muy pequeño el equipo de USAER, pero se supone que es el equipo que te acompaña con maestros de lenguaje, de educación especial, que te apoyan con los niños que tengan esas barreras de aprendizaje. Pero pues son tantos niños, en el caso de mío, que son una escuela pública con tantos alumnos, con tantas barreras para el aprendizaje, el equipo de USAER no se da abasto. Entonces uno como docente tiene que hacer en su planeación pues sus ajustes razonables para apoyar a ese alumno de manera personalizada y obviamente adaptar tu clase, bajarte de nivel o hacer otro material diferente, claro, con tal de que el alumno pues a su ritmo o de su manera que él aprenda avance. Pero también se supone que el equipo de USAER te acompaña, y te brinda estrategias o te apoya, mira, ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar en tal clase porque voy a trabajar con él de manera personalizada o con tal material. O te brinda también material, estrategias y demás. Pero no se daba, en las escuelas públicas por lo menos no se da abasto el equipo de USAER, el equipo de psicóloga, de lenguaje, o sea, son demasiados alumnos y son demasiados los que ocupan el apoyo, pues. Yo quiero agregar un poquito a escuelas públicas, que me toca ir a escuelas públicas y privadas, que incluso he salido de Mochis también, me he ido a Guasave, al Fuerte, y tengo que reconocer que todas las escuelas públicas que he conocido, directoras, supervisoras,
todas, absolutamente todas las maestras tienen una muy buena intención para siempre sacar adelante a sus alumnos con condición. Subestimamos mucho las escuelas públicas, pero sí tengo que reconocer que todas las que he ido me sorprenden las ganas que tienen de sacar a los sí le niños echamos adelante. ganitas, Y ¿qué propondría yo? Bueno, lamentablemente ahorita la mayoría de las familias o son familias con mamás solteras o separados los papás o mamá y papá que trabaja y eso limita mucho los tiempos de calidad de las mamás o los papás en donde puedan realmente apoyar a sus hijos dentro de la escuela. Y normalmente las escuelas públicas, pues las limitantes desde mi punto de vista y lo que observo es el tema económico. Entonces, pues esa es una limitante muy, muy grande. ¿Por qué? Porque no pueden contratar maestras sombras y los papás tienen que dejar de trabajar para poder ir a acompañar a sus hijos. Entonces, creo que esa es una buena propuesta, ver la manera de hacer programas donde haya sombras que trabajen por servicio, por prácticas, o a lo mejor empresas de la iniciativa privada que patrocinen a lo mejor los sueldos de estas personas que vayan y apoyen. No necesariamente una sombra por niños, sino pueden incluso a veces haber una monitora por 3, por 4 niños, depende de las condiciones de los niños. Esa es una propuesta que ya la he hecho. Y la otra, también siempre estar abiertos los papás a que no necesariamente el horario o la jornada escolar de su hijo tiene que ser las 5 o 6 horas. O sea, yo también mucho hablo de los tiempos de calidad y si, por ejemplo, tu hijo con una condición va a ir a la escuela 1 o 2 horas y es suficiente para que ya pueda socializar, aprender y demás, está bien. En su momento, como cualquier condición, ese horario se va a ir extendiendo también. Entonces, esa es otra propuesta que incluso ya me ha tocado hacerla a niños que están en escuelas públicas y afortunadamente estos niños se han podido, ¿no? Entonces, pues son parte de las mismas propuestas que yo le hago incluso a todos los niños, estén en escuelas públicas o estén en escuelas privadas. Ani, ¿qué es lo primero que un papá debe trabajar en sí mismo antes de iniciar el proceso de inclusión escolar? Ahorita que hablábamos precisamente de que muchos papás han comentado que tienen como que ese problema de que van a las escuelas y dicen, no, tengo un alumno, ya no puedo recibir. Y cada vez son más y más niños. Ahí, ¿cómo se pudieran preparar? Pues aquí creo que es un tema de paciencia, de mucha paciencia, de saber que no, a lo mejor no en todas las escuelas o no todas las puertas que vayas a tocar en primera instancia pues van a ser las idóneas. Y hay que buscar también y entender que la condición de tu hijo pues es una condición que merece ser observada desde la individualidad, ¿no? Que merece ser observada desde esa parte, y si tú le estás poniendo en la mesa de las escuelas, también brindándoles condiciones, ¿no? También viendo cómo tú puedes apoyar haciendo un equipo, porque de repente es muy fácil no responsabilizar a las escuelas y decir, es que la escuela no me brindó las condiciones, pero tú como padre de familia, ¿en dónde te estás comprometiendo? ¿En dónde estás también adquiriendo herramientas, capacitándote? ¿En dónde también tú estás trabajando esta parte de inteligencia emocional? Porque realmente no estamos preparados, ningún padre de familia, para recibir un diagnóstico, ¿no? Creo que una vez que te dan un diagnóstico, nosotros, pues bueno, en mi caso, mi hermana más pequeña tiene síndrome de Down, ella tiene 27 años y creo que el aprendizaje más grande que nosotros hemos tenido con Perla ha sido precisamente el cómo acompañar, ¿no? Y cómo acompañar a otras familias y cómo sensibilizarte primero tú, adquirir herramientas, cómo capacitarte para que tú mismo también vayas abriendo esas condiciones en los espacios donde esté tu hijo. Y esta parte de la inteligencia emocional, les digo, no es control, es simplemente darte la oportunidad de vivir el proceso con ese diagnóstico que te toma de manera repentina. A lo mejor tú ya observaste, pero no es lo mismo observar y tener ciertas nociones a que ya te den un diagnóstico y tú trabajar y vivir con ese duelo, como comentaba ahorita, pero y también hacer mucho hincapié de que no es nada más tema de mamá, ¿no? Que no nada más le corresponde a la mamá. Por lo general vemos a la mayoría de las mamás de una terapia a otra, moviendo, pero aquí es un tema que debe involucrar a todos los miembros de la familia. Creo que eso es bien importante para poder primero tú trabajar aquello que quieres ver en la sociedad. Creo que es bien importante esa parte de
acompañarnos terapéuticamente cuando las condiciones te rebasan emocionalmente, también saber levantar la mano y pedir ayuda y decir, no Contar estoy con una red de pudiendo, apoyo ¿no? para... Se me hace bien importante eso, perdón que te interrumpa, pero precisamente por eso hablo mucho también de la inclusión empieza en casa, porque no es como tal la casa, sino más bien metafóricamente la parte interna de quien vive la condición o la condición de sus hijos, ¿no? Y muchas veces existe también ese autosaboteo de las personas que están viviendo la situación, ya sea de sus hijos o de ellos mismos, que no expresamos, o sea, no pedimos ayuda, no sabemos pedir ayuda, nos cuesta mucho pedir ayuda. Entonces, cuando ya uno vive ese proceso de manera interna, sin duda, ya quien esté alrededor tuyo va a saber, aunque no le pidas la ayuda, te garantizo que va a saber cuándo ofrecértela. Entonces, esa parte yo, por ejemplo, cuando hablo o doy conferencias, siempre les digo a los papás, cuando hablo de un autosaboteo no es porque quiera juzgarlos, o sea, no te estoy diciendo, está mal que te autosabotees, pero muchas veces ni los papás saben que están haciéndose eso y cuando ya saben que existe esa palabra, o sea, leo que se trata así, me estoy autosaboteando. Entonces, en cuanto ya sabes que existe ese autosaboteo, ya lo empiezas a trabajar y dices, bueno, ya no quiero, o sea, o cómo le voy a hacer para dar ese brinquito, ¿no? De saber pedir ayuda, pero en realidad no es el pedir la ayuda, sino el aceptar internamente que estás viviendo ese proceso, ¿no? Por ejemplo, Grecia, tú como maestra y mamá de niño con TEA y que te ha tocado pues vivir todas esas experiencias de la escolarización, tienes poco que entró tu niño a primaria, ¿verdad? Sí, me lo llevé conmigo allá a la escuela donde yo trabajo y lleva a su monitora. Y por ejemplo, con los otros papás, me imagino que tu experiencia te ha servido pues para ayudar a los papás que quizás todavía no aceptan un diagnóstico, que no conocen. Sí, claro. Incluso el ciclo pasado tuve un niño también así muy, con las características como mi Marco, igual no verbal, entonces con muchas limitaciones el niño. Y también llevaba una monitora, pero el niño, lo que platicábamos ahorita de las sugerencias a los papás, pues no acude a terapia, nunca ha ido a una visita a lo mejor con neurólogo, o sea, los pasos que a lo mejor uno ya de años atrás ya lleva un caminito y se observa en la manera en la que el niño se desenvuelve. Y yo obviamente pues en cuanto lo vi dije yo le voy a recomendar, obviamente uno pues como maestro y ya como les decía, ya uno como mamá, porque pues quisiéramos que todos los niños avanzaran, se notaran cambios positivos en ellos y yo se los dije en su momento a los papás, pero no, o sea, simplemente, pues, por lo que comenta usted, a veces lo económico, porque sabemos que las terapias, pues, sí son costosas y no hay una manera de decir, ay, el gobierno te va a patrocinar, pues, todo uno es gasto propio, ¿no? Pero, pues, sí se le hace la recomendación o la sugerencia y uno desde su trinchera, pues, trata de apoyar en el aula al niño, proporcionándole materiales, trabajando con él de manera personalizada, haciendo actividades en las que él se puede integrar o involucrar, pero pues realmente no es suficiente si en casa cero apoyo. ¿Y qué te contestan a veces los papás? No, maestra, pues yo trabajo, no puedo, o mire, pues con trabajos viene a la escuela, o tengo más hijos, o sea, muchas limitaciones, pues, que te quedas, ay, no, quisieras cambiar a todos, pero pues es imposible a veces. Tratas sí, de donde todas tus posibilidades en el aula. Y hablando ahorita de lo que comentaban de la concientización, ¿no? En el caso mío que tengo a niños pequeños, pues sí tratamos de sembrar como que esa semillita de la empatía cuando tenemos compañeritos con diagnóstico. En mi caso que ahora entró Marco ahí en la escuela donde yo estoy, su maestra pues yo la abordé mucho antes de que iniciáramos el ciclo escolar para platicarle, mire, Marco es así, tiene tales características, todo anticipado por la manera como es él y sí, la verdad, yo lo he visto muy diferente, que se desenvuelve muy diferente, a pesar de que tiene muchas limitaciones. Los niños lo han aceptado muy bien en el grupo donde él ahorita está, porque la maestra también incentiva esa parte de decirles, a ver, niños, ustedes no conocen a Marco, pero miren, Marco aunque no hable, vamos a ayudarlo, y los niños encantados con Marco. Y Marco pues es
muy temeroso a lo social, pero yo lo he visto como muy, muy, muy feliz en ese aspecto porque los mismos niños lo invitan a jugar, aunque a veces Marco los rechace, ellos nunca se rinden, siempre lo invitan, lo esperan a la hora de entrar en la puerta principal y nos ven que llegamos y Marco, ya llegó Marco, y pues él se emociona, yo lo veo. Y me dicen, maestra, ¿nos podemos llevar a Marco? Llévenselo, les digo. Y pues Marco hasta me voltea a ver como esperando el sí, mamá, sí me voy a ir. Y yo, sí, vete con tus amigos. Y ya él se queda así como, hace cosas diferentes que en otros lugares que él ha estado, pues nada que ver. Entonces digo yo, bueno, a lo mejor en esa parte, por lo menos de lo social, yo sí he visto cambios positivos. Porque el entorno ha sido el correcto, ¿no? Sí, y qué importante es eso, lo que decíamos. Invitar a los niños, incentivarlos, informarlos. Que no le teman, porque a veces se escucha feo, pero ay, ese niño que bicho raro, se comporta así, y no, cambiarles esa manera de ver. El trabajo de la maestra, muy importante, porque Claro. muchas veces es crucial, ¿no?, el trabajo que hagamos los profesores dentro del aula, porque si lo vemos como un tema, a mí me afecta porque tengo que adaptarme, y lo ves desde esa parte de la negatividad, pues lo que va a hacer es terminar relegándolo, invisibilizando, y también, por ende, pues los niños también van a tener esa misma actitud. Entonces, qué importante también que sean los entornos correctos. Hay que acordarnos que los niños imitan. Si uno pues les da esa pauta de decir, invitarlos a que miren, aunque su compañerito se comporte de tal o cual manera, es un niño igual que ustedes, él también quiere jugar, tal vez ahorita no lo puede expresar, pero invítenlo, denle la oportunidad, jueguen, vamos, y ahí estás. Obviamente, como dice usted, lo invitan, lo integran, lo intentan. Lo pues. integran. Ajá. Ahorita me quedé pensando, Lorenia, por ejemplo, tú que convives mucho con maestras sombras y los niños y las terapeutas, ¿será que los niños cuando están pues escolarizados, ellos hablarán sin hablar? Me refiero en el sentido de que quisieran expresar que no están a gusto. Eso me quedé. Sí, sin duda. Las actitudes de todos los niños, pues hablan sin hablar. O sea, te das cuenta en el día a día con ellos, cómo van avanzando, qué hacen, qué no hacen. Pues yo creo que tú lo estás viviendo, lo viviste, o sea, y muchas veces, por ejemplo, ¿no? Que algo dijiste tú de en esto sí estaba funcionando el tema social o el entorno, ¿no? Sin embargo, pienso también que muchas veces no es tanto a lo mejor el entorno, sino también ya la madurez que va teniendo cada niño o los procesos sensoriales que están teniendo cada niño, ¿no? Sino que no es tanto a lo mejor el lugar, sino más bien la etapa en la que está el niño, y es lo que hay que estar analizando también, o sea, qué es lo que te quiere decir la necesidad propia de tu hijo. Y por ejemplo, pues donde haya casos donde digas, bueno, va a haber una deserción escolar en este momento, no verlo tampoco como no quería estar mi hijo ahí. Probablemente estamos pasando por un momento en donde dices, bueno, o sea, toca darle la vuelta y es un momento en donde tiene otras necesidades, sin embargo, no es que en su momento el lugar no haya sido el correcto para él, sino más bien por la etapa en la que estaba viviendo cada niño, ¿no? Y esas son cosas de las que a mí sí me gusta muchas veces transmitirle a los papás, para que podamos, como tú dices, la parte de la inteligencia emocional, o sea, esta parte donde cuidemos también como la serenidad de nosotros como papás y decir, bueno, o sea, sí, mi hijo está queriendo expresar tales cosas, pero son sus necesidades. Probablemente no es el entorno, es la necesidad de ellos, ¿no? Entonces, sí creo yo que los niños hablan sin hablar, o sea, no es necesario que tengan que expresarlo como tal, de no quiero ir, pero te lo vas viendo en el día a día con ellos, ¿no? Pero son las necesidades propias de cada uno. Ahorita también me estaba acordando que cuando me dijiste, Lorenia, ¿está cansado Max o estás cansada tú? Ajá. Ahorita, o sea, Así. porque también tenemos que normalizar, o sea, que los mismos papás se den cuenta que no todo es maravilloso, o sea, y cuando me lo preguntaste me quedé pensando y te dije la verdad me siento, sí hay ocasiones en que me siento cansada, y creo que los papás deben de darse cuenta que también, pues no está mal. No está mal. De hecho, mira, te voy a decir algo, cuando tú hiciste el podcast de Lo estoy haciendo bien, yo me quedé pensando mucho porque decía, o sea, sí y no, porque el hecho de estarlo haciendo bien, pero también equivocarse, es parte del proceso.
O sea, lo estás haciendo bien, pero durante tu proceso te has equivocado muchas veces y también está también bien está bien. equivocarte. Sí. Entonces, eso es lo que hay que expresarle a las mamás. Está bien sentirse cansada, está bien equivocarse, está bien decir, hoy no me cayó bien la Lorena, hoy no me o sea, Hoy no le voy a hablar a estas Lorena hasta el preguntas, lunes. Esas preguntas, a mí me gusta mucho hacérselas a las mamás, porque muchas veces responsabilizamos el contexto, o al hijo, o al esposo, o al hermano, a la terapeuta, a la Lorena, a quien tú quieras, pero en realidad a veces también uno como mamá es quien está ya muy abrumada, y por más que yo les dé consejos y podamos tener este programa y le muevas por aquí, si tú ya estás copeteada como mamá, nada va a funcionar. Entonces, por ejemplo, en una conferencia yo les hice la pregunta a los papás, si tú supieras que tu hijo, por más terapias que les des, el pronóstico no cambia, ¿seguirías llevándolo a terapia? O sea, ¿decidirías en algún momento tú como mamá descansar? Y así no mudas todas, porque no sabían qué contestar. Y ¿Qué le digo? Ajá, y ya después, y todas de que no, ¿cómo crees que voy a descansar? Y yo, claro que puedes descansar. O sea, la condición va a ser para siempre. Yo cuando veo que son casos que probablemente sé que sí puedo dar un saltote y tengo que estar en una estructura muy, muy fuerte, probablemente ahí dejo que se descanse menos o vas llevando la estructura de otra manera. Pero el hecho de que tú sepas que tu hijo va a tener un pronóstico igual si descansas o no, está bien que descanses. O sea, el hecho de que una mamá diga y reconozca que está abrumada, cansada, harta y no tiene ganas un tiempo, pues se vale también. Se vale, claro. Y está bien como te lo pregunté a ti, o sea, ¿estás cansada tú o el Max? Te aseguro que el Max se va a untar lo que le digas, lo que haga, lo que no haga, pero si tú como mamá ya estabas muy cansada, pues empieza una cosa y la otra y es un efecto dominó, pues, ¿no? Sí, Claro. Y es que en este tema también se han dado muchos discursos de las guerreras Ay, y las sí. que, o sea, también en todo este tema de cómo acompañas, Sí. es aplaudir el que nunca te rindas Claro, y no, y claro. eso es, Es agotador. para empezar, es agotador y no Claro. es natural, porque Este no es muy o buen sea, tema para hacer otro podcast. Sí, o sea. O sea, de verdad yo siempre, es más, y no me va a dejar mentir el Álvaro, yo siempre A ver, Álvaro. he descrito a Nayansi como una mamá muy desquiciante y se lo digo a ella. O sea, eres una de las mamás más desquiciantes que tengo y la conozco desde que el Max tiene 2 años, pues, ¿no? Pero en realidad es por lo mismo. O sea, es un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que ya llegué a un momento donde le dije, a ver, ¿estás cansada tú o el Max? Estás Pero queriendo se tener más vale control tú que el Max. que Estás yo. sí, o sea, o que tú. Terapeuta. Sí, y eso, sí. Pero es parte de lo mismo como cualquier mamá, ¿no? O sea, Claro. es parte de lo mismo. Y que entran nuestras personalidades No, porque más yo cerca. Pues más desquiciante. sí, o sea, porque sí. desde esa parte del control y de que todo tiene que ser así, y yo para esta etapa ya tengo que ver que mi hijo lleve este avance, y si no lo lleva me frustro, y si no lleva es culpa de la terapeuta y es culpa, o sea, ahí es también, pues relájate, o sea, como todo proceso, creo que ahorita estamos viviendo en un tiempo en el que ya nos gustan los procesos, en el que queremos el resultado inmediato, en el que queremos que nos digan a las cuántas terapias ya vas a ver resultado, y como tú dices, es un proceso tan individual, tan variante, o sea, que en esa parte es donde a veces nosotros nos podemos llegar a desquiciar, porque en el paciente puede ser un proceso bien natural, pero nosotras que traemos el discurso aquí de que tiene que salir y que todo lo que refleja tu hijo es Y es reflejo que tuyo. simplemente es un espectro y cada niño es diferente, Exacto, ¿no? Lo que y tan siempre hemos complejo. platicado o sea, hay veces que te dan una sugerencia, "Ay, oye, ahora es esta terapia con Marco, al niño aquel, mira, de maravilla", y vas y cero. Y te quedas, pero ¿por qué al mío no? Eso Sí hice lo mismo. Y por ejemplo, Porque no Lorena, son ahí iguales. me gustaría mucho que me contestaras o que tú me compartieras. Tú, por ejemplo, ahí, ¿le sugieres a los padres de familia que se sometan a un proceso terapéutico? Sí. Y también les digo que se Y me te hacen dediquen. caso, ¿no? Que se También les digo sí. que se me dedican. Hay mamás que no me hacen caso, pero sí. Pero siempre sí. les De la digo. Ana no vas a andar hablando en su podcast, ¿no? Pero Pero no, sí les digo, por Oye, supuesto y que les que se digo. me- Es que yo les digo, hay terapias para la condición del niño y hay terapias para los papás, los que incluso a acompañan. veces después es terapia o de pareja o terapia individual, pero pues, por ejemplo, Es- no una mamá me dice, es que sí voy a terapia, pero vas a terapia de qué, no, pues de pareja y yo sola, sí, pero estás yendo a terapia para vivir el duelo de la condición de tu hijo.
O sea, no, y es muy diferente. O sea, cuando ya el enfoque es directamente al duelo de tu hijo, te garantizo que vas a comprender muchas de tus actitudes como mamá y muchos de los procesos que vas a estar por vivir con tus hijos. Claro. Ahorita que mencionaba Lorena, el de lo estoy haciendo bien, y que decíamos que a mí me tardó en entenderlo, porque al principio quería que todo saliera perfecto, que todo se diera, que se vieran los resultados. Y yo con Max empecé desde que tenía 1 año, 8 meses a darle terapia. Entonces han sido pues 8 años, 9 años de terapia. Y el mismo proceso, lo más difícil siempre ha sido lo de la escolarización. Entonces llegaba un momento, iba ya si te decían, no, es que esto. Entonces como que me empecé, yo creo que tipo frustrar, hasta que dije, oye, no, o sea, Nayansi, lo estás haciendo bien, aunque las cosas no se den en el momento, pues o como tú entendí eso, que quisieras. son etapas, que a lo mejor él estaba ahorita en una etapa pues ya más adolescente, y lo vas comprendiendo de una manera distinta. O sea, yo misma fue como una manera de motivarme y decir, lo estoy haciendo bien. Que a lo mejor las cosas en ese momento no eran como yo quería, Claro. pero pues estaban haciendo las cosas y trabajando de la manera que se tenía que trabajar. Y se cambia la conversación adentro y por ende cambia la situación afuera. O sea, desde el momento que tú estás diciendo, lo estoy haciendo bien, con todo lo que implica, incluso como decía Lorena, no hacerlo bien, o sea, no hacerlo desde esta parte de cómo va a salir, sino hacerlo, independientemente del resultado, pues te va a permitir vivir el proceso de una manera pues más consciente, o sea, más consciente y más lejos del control, que yo creo que es una parte, a pesar de que es una parte muy masculina, la traemos bien implícita en nosotras. ¿Por qué? Porque estamos desde esa parte de todo lo que tenemos que atender y todo el reflejo que tiene que ser un hijo, ¿no? Y sobre todo cuando hay un diagnóstico, una condición, porque pareciera que si no hay avance es que no lo estás atendiendo. Pareciera que si no hay un resultado... O te echas la culpa Sí. de por qué si yo hice esto y no vi tal cosa que yo esperaba. Sí, y no entras en ese molde de la guerrera de las que nos presentan en estos eventos donde la mamá duró 3 días caminando con el niño para poderlo llevar, o sea, y si no entras en ese modo, no, pues estoy haciendo muy poquito por mi hijo, y no No me es estoy así. esforzando lo suficiente. Así es. No sé si te tocó ver, Lorena, un podcast donde sale un papá pero tiene autismo su niña y tiene otra condición, donde dice, es que mi esposa ya, oye, es que la terapia del delfín, la terapia del burro. O sea, le dije, ya basta. Entonces, pues es ir como que viendo las cosas de manera que será un poquito más light. Mira, yo me tocó tener un podcast con una mamá que lamentablemente sí falleció su hija, pero por ejemplo con ella sí, o sea, yo creo que como que la intuición de cada mamá te va a ir llevando hasta dónde sí y hasta dónde no esforzarte. Y también pienso desde que yo también recibí un diagnóstico, por ejemplo, ahorita estoy viviendo otra vez un proceso donde ahí la llevo otra vez, ya estoy saliendo de la crisis, pero hasta que yo no viví la condición y no me convertí en un paciente, no entendí esos procesos. O sea, y sí creo que que entre más haces como sin parar y con una expectativa alta, sí creo que es porque estamos viviendo un duelo o una negación de saber que es una condición que nos va a afectar para siempre. Pero cuando empiezas a ver la vida como a aceptar que es una condición que sí te va a acompañar para siempre, pues a lo mejor ahí es cuando ya dices, bueno, o sea, me relajo. Me relajo en el sentido de que, ok, ¿qué estoy haciendo? Lo que me digan los doctores, las medicinas que me tengo que tomar, las dietas que tengo que hacer, o sea, el seguimiento que tengo que hacer. No me voy a curar, no se va a quitar, sin embargo, hasta donde ya me corresponde a mí, que pienso yo que así están también, así deberían de sentirse las mamás, es suficiente. O sea, no vas a cambiar el diagnóstico y probablemente sí moldees un poco el pronóstico, pero el diagnóstico pues siempre te va a acompañar. Así es. Entonces, creo yo que es válido vivir esos procesos de intensidad los primeros años y que no se sientan culpables las mamás, y que si te mandan a la terapia del burro y del delfín y que tómate esto, que lo vivan las mamás. Es un proceso que tenemos que vivir todas las personas que tienen una condición. Sin embargo, cuando llegue ya el momento donde ya aprendas a aceptar que es algo para siempre y te relajes, pues también se vale. Sí.
También se Entre vale. rendición y resignación hay una Así es. diferencia enorme. Yo creo que la rendición es precisamente eso, ¿no? Decir, o sea, yo estoy poniendo todas las condiciones para que esto se dé y ya independientemente de cómo se dé, y muy diferente a vivir resignado, que es Así vivir es. desde la parte pesimista, O desde la parte apática, decir, apática, "Ay, de que pues ya, nada, bye". sí, No, o pues, sea, entonces también esa rendición que a veces cuesta, es bien importante que la pudiéramos trabajar a partir de un proceso terapéutico, que como decía Lorena, es trabajar específicamente en lo que está causando el diagnóstico de mi hijo, en lo que está causando la dinámica familiar, cómo cambió, y normalizarlo y hablarlo y decir, o sea, hay ocasiones en que me rebasa, hay ocasiones en las que por más que hago, pues esta situación me rebasa y rebasa a los miembros de mi familia, y abordarlo desde esa naturalidad, porque ahorita pues en un mundo donde entramos y vemos reels y todo perfecto y todo bonito y todos los procesos con resultados fast track, pues pareciera que eso es lo normal y no es cierto. no es cierto. Y no es cierto. Pues vamos a tener que cerrar ahora sí ya, pero nos vamos con la encomienda de hacer el podcast de las mamás guerreras. Ándale. Ándele. ¿Verdad? Muy buen tema. Estaría, así que tenemos que hacerlo muy pronto. Me voy a ir con cada una, Ani, una frase con la que te quieras despedir. Una frase, ¿Alguna frase que quieras mandarle a los papás, a los maestros? pues no sé? bueno, hay una frase que yo utilizo mucho en los procesos, ¿no? Y le digo, la mayor grandeza de un ser humano consiste en acompañar a otro a descubrir su propia grandeza. Y esto es independientemente de cualquier condición, de cualquier diagnóstico. Creo que todos tenemos muchísimo que aportar en el mundo, entonces acompañemos a que los demás, a que nuestros niños, a que nuestras familias pues descubran esa grandeza y ese potencial que hay en cada uno. Muchas gracias, Ani. Y Grecia, una frase como mamá. Como mamá. Como mamá que quieras darle algún. Pues invitar a las mamás que estamos en este camino, que pues no hay más que para mí que la paciencia, la perseverancia y el amor. Si están esas cosas, vas a mover montañas. Así estemos súper agotadas o nos sintamos que ay, ya no puedo más, como dice aquí usted. Pero si tenemos esa convicción de que podemos lograr grandes cosas en nuestros niños, siempre vamos a buscar la manera y alternativas que nos van a pues aportar cosas positivas en nuestros niños. Muchas gracias, Grecia. Lorena, una frase. Ay, Relájense. No, hay una que me gusta mucho. Yo siempre digo que hay frases que ya tengo hechas, fíjate, desde ya años, y las repito cada que puedo, que es: yo no quiero escuelas inclusivas, quiero escuelas para todos. Ándale, muy es. bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres. Gracias a ti por- por la invitación. Y pues nos esperamos en el próximo. Este fue el episodio número 6 y pues nos vemos muy pronto. Nos vemos. Hasta luego. Bye.